Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a explicar qué es lo que ha dicho Jerome Powell, presidente de la Fed, o al menos los titulares más importantes, y cómo esto ha afectado directamente al mercado de Bitcoin y a las acciones tradicionales, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, para poner un poco en contexto, sabemos cuál es la situación actual económicamente hablando. Venimos de un punto donde la pandemia que hemos tenido los últimos años ha hecho que se tuvieran que tomar medidas en contraposición de las medidas. ¿A qué me refiero? Pues bueno, hemos visto confinamientos, hemos visto que se han parado pues los aviones, los hoteles, los comercios, y hemos visto que pues se han tenido que tomar contramedidas ante esas medidas sanitarias, ¿no? Claro, esas contramedidas se han estado aguantando durante 1 año y medio aproximadamente, 2 años, y a finales del año pasado justamente se dio cuenta la Reserva Federal de Estados Unidos, también comentada como la Fed, que la inflación estaba siendo desmedida y se estaba saliendo de control, por lo cual tenían que empezar a tomar medidas inmediatamente a raíz de todo esto, ¿no? Claro, la primera medida es subir tipos de interés. Otra medida es retocar el balance. La Fed lo que estuvo haciendo es sustentar los mercados a través de compras indiscriminadas e impresión de papel, o sea, de dólares, ¿de acuerdo? Claro, la situación esta lo que hace es agravar bastante el contexto, agravar bastante toda la economía y hacer que las medidas que se tienen que tomar a continuación tengan que ser bastante fuertes y bastante severas. Esto lleva a la Fed a subir de manera diferente los tipos de interés en función un poco de cómo ve la evolución de la economía, y a través de distintas reuniones que va haciendo pues de manera bisemanal, de manera mensual, etcétera, etcétera, pues va un poco comentando cuál es la situación. La última reunión que hizo fue el mismo día en el que se presentaron los tipos de interés y el mercado no se lo tomó demasiado bien, hasta el punto en el que se inició la caída en la que estamos actualmente, posteriormente, pues claro, agravada por el caso de Terra Luna. Pero igualmente el mercado no se tomó bien y no se fió que dijera Powell literalmente que no iba a subir los tipos de interés un 0,75%. Entonces hoy ha vuelto a hablar, ha vuelto a comentar, y básicamente lo que ha dicho lo podemos resumir en varios titulares o en varios artículos bastante pequeños. El primero y más evidente es que seguirá presionando hasta que quede claro que la inflación disminuye. Sabe que la inflación es la más elevada desde hace décadas y tiene que ponerse a trabajar para endurecer las medidas o endureciendo las medidas hasta que esa inflación disminuya, y literalmente es un poco lo que ha dicho. Dice que seguirá presionando para endurecer la política monetaria de Estados Unidos hasta que la inflación vea que está disminuyendo. Lo que necesitamos, y cito textualmente, ver es que la inflación baja de forma clara y convincente, y vamos a seguir presionando hasta que lo veamos. Si no vemos eso, tendremos que considerar movernos más agresivamente, ¿vale? O sea, no está hablando de ningún tipo de medida concreta. Creo que se ha dado cuenta que no le hace bien especificar el tipo de medidas o citar algún tipo de medida concreta en lo que hemos dicho antes, y por lo cual habla un poco de manera abstracta diciendo que van a tener que trabajar más agresivamente, pero ya anteriormente habló que hay distintas formas de cómo poder frenar esos tipos de interés, o sea, frenar un poco esa inflación, y además de los tipos de interés y el rebalanceo del balance de la Reserva Federal, también ha comentado que hay medidas extraordinarias que podían tomarse, sin especificar concretamente cuáles eran esas medidas, ¿de acuerdo? Entonces, algún que otro titular más. Powell de la Fed dice: sabemos que este es un momento para que la Fed se concentre firmemente en reducir la inflación. Esto va bastante acorde con lo que ha comentado anteriormente. Normalmente sabéis que cuando hay una carta del FOMC, un comunicado, lo que hago es coger la carta y un poco subrayar los puntos más importantes o buscar también otros titulares. En este caso, como ha sido vía oral, o sea, lo ha estado hablando, ha sido una especie de rueda de prensa, lo que he cogido pues son los titulares más interesantes de todo, ¿no? Los últimos dos: según los estándares de la práctica del Banco Central, nos movemos tan rápido como lo hemos hecho en varias décadas. Así que un poco hace esa comparación respecto a otras situaciones parecidas en otros puntos de la historia. Y finalmente dice: neutral no es necesariamente un punto de parada. Si tenemos que ir más allá de neutral, no dudaremos. Esto va bastante acorde con el primer titular que hemos comentado anteriormente, donde pues comenta que seguirán presionando hasta que vean que realmente se están reduciendo esos parámetros inflacionarios. Pasando un poco a la comparación de mercados, vamos a ver cómo está el patio en los diferentes mercados. Estamos viendo que el mercado de criptomonedas, ahora iremos a ello, sobre todo a analizar Bitcoin, pero está en verde. Igualmente hay que hacer un ajuste o hay que hacer una puntualización, y es que no está en verde
viniendo de abajo, está en verde viniendo de arriba. O sea, hoy a Bitcoin, y ahora iremos a gráfico más intradiario, ha pasado por distintas etapas, algunas de ellas negativas. Pero primero quiero empezar con el mercado de acciones, el mercado de Estados Unidos, índices más tradicionales, y aquí tenemos como Nasdaq, S&P, Dow Jones, Russell están subiendo con bastante fuerza, e incluso los índices europeos ahora ya en futuros están, porque ya han cerrado, están también en verde, ¿de acuerdo? Así que podemos mirar en el Nasdaq cómo llevamos ya varios días positivos. Desde los niveles de mínimos hemos hecho una subida más que interesante de un total de un 7,5%, y he visto algún comentario que me preguntaba en algún otro vídeo, oye, ¿y por qué está comportándose mejor los índices americanos que las criptomonedas, si realmente las criptomonedas son más volátiles? Pues bueno, yo creo que la solución es bastante obvia, o al menos en mi opinión, y es que al final yo creo que tiene más necesidad de subida el índice americano. Y lo voy a enseñar aquí. Esto tenemos un gráfico diario de Bitcoin, podemos hacer una comparación con el Nasdaq y ponerla en otra escala de precios de color naranja. Lo voy a poner de otro color, de color más azulado, para que se vea un poco mejor, así más grande y color más azulado. Yo creo que lo veis bastante bien de este color. Entonces, como vemos, si eliminamos un momento tanto los dibujos como los indicadores, perdonad, todos los indicadores, ¿no? Vamos a eliminar las medias móviles. ¿Qué es lo que podemos ver si hacemos una especie de backtesting? Pues bueno, vemos que llegan a niveles de máximos históricos de manera muy clara, ambos activos, tanto el Nasdaq, color azul, como Bitcoin, candlestick, pero posteriormente inician una caída importante. Aquí vemos una diferenciación entre Bitcoin y entre Nasdaq. Como veis, cuando Bitcoin sigue cayendo, Nasdaq hace unas buenas subidas, pero posteriormente llegan muy similares a este punto de aquí, punto de inflexión donde se inicia la guerra entre Rusia y Ucrania. En un inicio se lo toman los dos de manera bastante similar, pero vemos cómo Bitcoin empieza a hacer esos mínimos crecientes que ya comentamos y Nasdaq sigue haciendo mínimos decrecientes. Fijaros que posteriormente en el pullback, en el pequeño rally que tuvimos, donde Bitcoin alcanzó los 48.200, el mercado de criptomonedas sube más de lo que lo hace en comparación en cuanto a porcentaje el mercado estadounidense, y posteriormente caen prácticamente lo mismo o incluso un poquito más Estados Unidos. Claro, luego, ¿qué vemos? Pues que Bitcoin recupera mejor y más rápido que el mercado estadounidense. También, entre otras cosas, porque tenemos un fin de semana de por medio que para las criptomonedas es positivo y para Estados Unidos es inexistente porque no cotiza, ¿no? Claro, yo considero que, visto el gráfico, visto un poco la historia de estos últimos meses, el mercado estadounidense tiene más prisa por subir, más necesidad de subir, porque se ha comportado un poquito peor que el mercado de criptomonedas, ¿de acuerdo? Entonces, un poco el tema yo creo que va en ese sentido. Como decía, las criptomonedas, Bitcoin, vamos a usarla de comparación, hoy durante el día ha pasado por distintas fases hasta el punto en el que a media tarde se ha puesto negativo. O sea, Bitcoin ha llegado a estar en negativo un 1%, yo lo he llegado a ver, o prácticamente un 1%, no recuerdo exactamente la cifra, y ahora pues bueno, posteriori de esas noticias que han salido está positivo, ¿no? Claro, también hay que comentar, las noticias han sido bastante neutras, es decir, no hay una conclusión concreta, sino que el presidente pues lo que ha hecho es mantener un discurso bastante tranquilo, bastante plano, para no crear más revuelo en el mercado, porque ya lo que falta es que el mercado, perdonad, se lo tome peor alguno de los comentarios y pase como en la anterior ocasión, donde recordad que justamente fue este día de aquí, donde después de un comentario de la Fed, después de subir los tipos de interés, el precio subió un 5%, pero el día siguiente lo que hizo fue caer un 10% prácticamente y cerró en 7,5 abajo, casi 8 abajo, literalmente 8,10. Claro, esta situación no desencadenó todo lo que ha venido hasta ahora, porque lo de Luna, lo de Terra Luna, pasó a posteriori, pero sí que inició ese movimiento bajista que llevó a Bitcoin a romper los 35.000, ¿ok? Entonces yo creo que se ha visto en ese punto, no para ayudar a las criptomonedas, porque con el Nasdaq pasó exactamente lo mismo. Vamos a ir al mercado del Nasdaq para ver un poco, al índice del Nasdaq, para ver un poco qué es lo que pasó exactamente. Y aquí vemos cómo este 4 de mayo Nasdaq subió literalmente un 2, casi 3%, y el día siguiente lo que hizo fue caer un 5% casi, para seguir hasta un 13% abajo. Claro, todo esto ha sido precedido única y exclusivamente tanto por
los comentarios de la Reserva Federal el día que presentó tipos de interés, como por la presentación de resultados posterior, pero las criptomonedas sí que es cierto que han tenido ese incentivo extra, como es el caso de Luna, ¿no? Por eso comento que yo considero que ha querido tener un discurso bastante plano, bastante tranquilo, para no seguir afectando el Nasdaq, el S&P, las acciones americanas, que ya fueron bastante castigadas únicamente por sus comentarios. Entonces, la situación técnica es bastante parecida a la de esta mañana, por lo cual no vamos a entrar en demasiado detalle. Hablamos de que el gráfico de 4 horas teníamos que tomárnoslo bastante con pinzas. Hablamos que el main focus debía ser en gráfico semanal. Y hoy, pues bueno, básicamente lo que hemos comentado esta mañana era la desaceleración que estábamos viendo y que las condiciones eran óptimas para el pullback, pero no estábamos viendo un pullback, por lo cual esto denota bastante debilidad y bastante falta de interés en el precio de Bitcoin. El detonante de hoy no ha sido suficiente, así que podemos entender que el mercado no estaba esperando a las noticias de hoy para reaccionar, porque si eso hubiera sido cierto, hubiéramos explotado para arriba o para abajo. Para abajo no, porque las noticias no han sido suficientemente negativas, por lo cual deberíamos haber explotado hacia arriba y no lo hemos hecho. ¿Esto qué te indica? Pues que si el mercado está esperando alguna noticia positiva o negativa para arrancar, esta no la era, ¿de acuerdo? Así que pasamos a la siguiente y ahora nos queda o sigue esperando otra noticia que ya desconocemos o literalmente es que no hay ningún tipo de interés. Y esto es preocupante porque hemos caído a raíz de unos comentarios fundamentales bastante claros, pero una vez resolvemos o dejamos en un segundo plano dicho contexto fundamental, lo normal es que se encuentre liquidez. O si vosotros pensáis que si aquí no hubieran dicho a la gente, oye, en 67.000. ¿Qué te parece si en este contexto nos vamos a 30.000 o a 26.000? ¿Comprarías? La gente diría que sí, porque la gente quería comprar en 60.000. Imaginaros que hubiera hecho en 20 y pico mil. Pues ¿por qué no estamos encontrando liquidez? ¿Por qué no estamos encontrando interés en este punto de aquí? Pues bueno, tendremos que un poco preguntárnoslo y tendremos que actuar, pues lógicamente, en consecuencia. Ya digo, en el análisis de esta mañana ya he dejado bastante claro qué es lo que yo considero y cómo yo creo que tenemos que afrontar el mercado, así que te interesa puedes ir al anterior vídeo y verlo, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.